¿Sabes cuál es el problema con gente como tú? Dijo mi suegra, con la copa de vino suspendida en el aire como si fuera un arma. Tomas y tomas y tomas, pero nunca das nada a cambio. Toda la mesa de la cena de Navidad quedó en silencio, los 17 miembros de la familia Montgomery, congelados con los tenedores a medio camino de la boca, de pronto profundamente interesados en sus platos. Yo estaba sentada ahí, con 7 meses de embarazo, las manos apoyadas sobre mi vientre, y sentía a mi hija patear, como si percibiera la tensión. Lo que mi suegra, Patricia Montgomery, no sabía era que en mi bolso llevaba una carta que había recibido esa misma mañana, una carta que estaba a punto de detonar la narrativa cuidadosamente construida en la que yo era la chica pobre que había atrapado a su preciado hijo, y de revelar una verdad que destruiría para siempre su arrogante sensación de superioridad. Mi nombre es Isabel Reyes. Tengo 29 años y llevo 3 años casada con David Montgomery. Nos conocimos en NYU, donde yo estudiaba gestión de organizaciones sin fines de lucro con una beca académica completa, y él hacía su MBA pagado por sus padres. Él se enamoró de mi determinación, yo me enamoré de su bondad. Su familia no se enamoró de absolutamente nada de mí. Los Montgomery son dinero viejo de Connecticut, el tipo de familia que tiene una fundación, un legado y opiniones muy firmes sobre qué tenedor se usa para la ensalada. El padre de David, Richard, hizo su fortuna en bienes raíces comerciales, aunque en realidad la mayor parte la heredó de su padre, que a su vez la había heredado del suyo. El mayor orgullo de la familia era la Fundación Montgomery, establecida en 1987, que donaba a distintas organizaciones benéficas y causas en toda Nueva Inglaterra. Patricia Montgomery, nacida Patricia Ann Whitmore, de los Whitmore de Boston, convirtió en misión de vida dirigir esa fundación y recordarle a todo el mundo, incluidos sus 3 hijos, que los Montgomery eran filántropos, pilares de la comunidad y, definitivamente, no el tipo de personas que daban la bienvenida a nueras del este de Los Ángeles cuyos padres eran inmigrantes que trabajaban como conserjes. La hermana mayor de David, Caroline, se casó con un administrador de fondos de cobertura. Su hermano menor, Andrew, se casó con una heredera de Manhattan. Y luego David me llevó a mi casa, una chica que creció en un departamento de 2 recámaras, cuyos padres limpiaban edificios de oficinas por las noches para pagarle la universidad, que no tenía nada que ofrecer al legado Montgomery excepto deuda estudiantil y una determinación feroz de hacer del mundo un lugar mejor. Patricia me toleraba como se tolera una mancha en una alfombra carísima, con desagrado contenido y constantes referencias a limpiadores profesionales. La cena de Navidad fue en su propiedad de Greenwich, 8.000 pies cuadrados de arquitectura colonial, decorados profesionalmente con luces blancas elegantes y un árbol que costaba más que la renta mensual de mis padres. Yo había permanecido callada durante casi toda la cena, como había aprendido a hacerlo, mientras Patricia presidía la conversación hablando de las iniciativas más recientes de la fundación. Este año donamos $150,000 al hospital infantil, anunció, y todos murmuraron su aprobación. Caroline aportó $25,000 de manera personal. Andrew y Madison dieron $30,000. Incluso los nietos donaron de sus fideicomisos. Lo sentí venir antes de que lo dijera, ese tono particular que adoptaba cuando estaba a punto de convertirme en el ejemplo, en la advertencia. Claro que no todos en esta familia entienden la importancia de retribuir, continuó Patricia, deslizándome la mirada como una serpiente evaluando a su presa. Algunas personas solo toman de esta familia. Nunca contribuyen. Nunca regresan nada. Caroline, la hermana de David, dejó su tenedor sobre el plato con un tintineo delicado. Bueno, mamá, para ser justos, no todos tienen los medios para donar grandes cantidades. Sonaba comprensivo, pero el subtexto era claro: Isabel es pobre, finjamos sentir lástima por ella. No se trata del monto, respondió Patricia, con una voz empapada de falsa magnanimidad. Se trata de participar. De ser parte de algo más grande que uno mismo. De entender lo que significa ser un Montgomery. Mi cuñada Madison, la esposa de Andrew, que no había trabajado ni un solo día en su vida, intervino con una sonrisa radiante. Todos donamos a la fundación familiar. Es tradición. ¿Tú qué has hecho, Isabel? La pregunta quedó suspendida en el aire como humo. Miré a David. Tenía la mandíbula tensa y apretaba su vaso de agua con tanta fuerza que temí que se rompiera. Durante 3 años me había suplicado que le dijera la verdad a su familia. Yo siempre me había negado. Mis razones eran complicadas: orgullo, privacidad, una creencia profunda de que la generosidad debía ser anónima y, siendo honesta,
una satisfacción un tanto mezquina al dejar que estas personas me subestimaran. Pero sentada ahí, con 7 meses de embarazo de su nieta, escuchándolos pintarme como una sanguijuela egoísta frente a 17 familiares, algo cambió. Metí la mano en mi bolso y saqué la carta. De hecho, dije, con la voz más calmada de lo que me sentía, esta mañana recibí algo interesante. Richard Montgomery, que había permanecido en silencio hasta ese momento, levantó la vista de su costilla. ¿Qué cosa? Desdoblé la carta. Estaba en papel membretado oficial de la Fundación Montgomery, y la había leído tantas veces desde que llegó que ya me sabía cada palabra de memoria. Es del consejo directivo de la fundación. Al parecer, el año pasado alguien hizo una donación anónima sustancial, $2 millones, para ser exactos. El donante estipuló que permaneciera anónima durante un año, después del cual su identidad podría revelarse si así lo deseaba. El rostro de Patricia se tensó. Estoy al tanto de esa donación. ¿Y eso qué tiene que ver contigo? El año ya se cumplió, respondí. Y esta mañana recibí una solicitud para confirmar si quería que se revelara mi nombre. La mesa quedó completamente en silencio. No era el silencio educado e incómodo de antes, era distinto. Era el sonido de una habitación conteniendo la respiración. David me miraba fijamente, con los ojos muy abiertos. Ni siquiera a él se lo había contado. Eso es absurdo, dijo Patricia, pero su voz ya no tenía la misma seguridad. El donante anónimo obviamente era alguien con verdadera riqueza, con verdaderas conexiones con. La donación provino de la venta de la casa de mi abuela en Los Ángeles, la interrumpí, con la voz firme. Murió hace 4 años y me la dejó a mí. Era una casa pequeña en un vecindario que se gentrificó. Se vendió en $2.3 millones. Después de impuestos y de cubrir sus gastos finales, me quedaron 2 millones. Podía ver a Patricia haciendo cuentas, buscando la mentira. Iba a usar ese dinero como enganche para una casa, continué. David y yo estábamos viendo opciones en Stanford. Pero luego asistí a la gala de la fundación, la primera a la que fui, 3 meses después de casarnos. ¿Te acuerdas, Patricia? Me sentaste en una mesa al fondo, con los miembros junior del consejo y los becarios. Su rostro estaba pálido ahora. Escuché las presentaciones. Oí sobre las becas para estudiantes de bajos recursos, los apoyos para centros de salud comunitarios, el financiamiento para programas extraescolares en barrios marginados. Programas como los que ayudaron a mi familia y a mí cuando yo estaba creciendo. Y pensé que haría una diferencia más grande, que yo tuviera una casa más bonita o que niños como yo alguna vez fui tuvieran una oportunidad. La boca de Caroline se había quedado ligeramente abierta. Madison apretaba el brazo de Andrew. Así que lo doné, dije simplemente. Todo. De forma anónima, porque no quería que se tratara de reconocimiento. Solo quería que ayudara a la gente. Richard Montgomery, quien en 3 años no me había dirigido más de 10 palabras, me miraba como si me estuviera viendo por primera vez. Estás mintiendo, dijo Patricia, pero no había convicción en su voz. Tú no tienes ese tipo de dinero. Tus padres son conserjes, terminé por ella. Sí. Limpian edificios para ganarse la vida. Trabajo honrado que has despreciado desde el día en que nos conocimos. Pero mi abuela compró esa casa en 1967 por $23,000 mientras limpiaba ese mismo tipo de edificios. La mantuvo impecable, pagó la hipoteca y nunca la vendió, ni siquiera cuando el vecindario cambió y los desarrolladores empezaron a rondar. Me la dejó a mí porque sabía que yo entendería lo que significaba, no el dinero, sino el sacrificio detrás de él. Deslicé la carta por la mesa hacia Richard, que era quien estaba más cerca. El director ejecutivo de la fundación envió esto. Necesitan saber si quiero que mi nombre aparezca en el muro de donantes que van a inaugurar el próximo mes o si prefiero seguir siendo anónima. Richard tomó la carta con las manos temblorosas. La leyó una vez, luego otra. Después levantó la vista hacia Patricia con una expresión que no supe descifrar. Es real, dijo en voz baja. Isabel Reyes Montgomery. $2 millones. Donados el 15 de enero del año pasado. Me miró. Hiciste la donación individual más grande en la historia de la fundación fuera del capital fundador. La copa de vino de Patricia se le resbaló de los dedos y el burdeo se derramó sobre el mantel blanco como sangre. David fue el primero en recuperar la voz. ¿Y sí, por qué no me lo dijiste? Me volví hacia él, mi esposo, el hombre que amaba y que me había defendido incontables veces de la crueldad sutil de su familia. Porque no se trataba de demostrarles nada a ellos.
Se trataba de hacer lo que se sentía correcto. Pero dejaste que ellos, hizo un gesto hacia la mesa, hacia su madre, hacia años de desprecio apenas disimulado. Dejaste que te trataran como si fueras, como si no perteneciera. Terminé suavemente. David, yo nunca necesité que ellos pensaran que pertenecía. Necesitaba que tú me amaras por quien soy, no por lo que podía aportar al legado Montgomery. Y lo hiciste. Eso fue suficiente. Caroline estaba llorando, llorando de verdad, con lágrimas corriendo por su rostro perfectamente maquillado. Isabel, lo siento muchísimo. Todas esas veces que yo... Dios, lo siento tanto. Madison parecía a punto de vomitar. No teníamos idea. Pensaron que yo era una cazafortunas, dije sin dureza. Lo sé. No pasa nada. La gente ve lo que quiere ver. Patricia finalmente encontró su voz, aunque salió estrangulada. ¿Por qué? ¿Por qué regalarías todo lo que tenías? La miré directamente. Porque, Patricia, me criaron creyendo que lo que das importa más que lo que te quedas. Mis padres nunca tuvieron dinero, pero dieron su tiempo, como voluntarios en la iglesia, ayudando a los vecinos, donando lo poco que podían. Me enseñaron que la riqueza no se mide por lo que tienes en el banco. Se mide por lo que haces con ello. Me levanté despacio, con una mano sobre mi vientre embarazado. No se los dije porque no quería su aprobación ni su gratitud. Se los digo ahora porque estoy a punto de traer a su nieta a este mundo, y necesito que entiendan algo. No la voy a criar para que valore a las personas por sus cuentas bancarias, sus apellidos o sus códigos postales. La voy a criar como me criaron a mí mis padres, para ser generosa, para ser amable y para medir su valor por lo que da, no por lo que toma. La habitación quedó en completo silencio. Richard se puso de pie. El patriarca de la familia Montgomery, el hombre que apenas había reconocido mi existencia, rodeó la mesa hasta quedar frente a mí. Isabel, dijo, con la voz áspera por la emoción, te debo una disculpa. Todos te la debemos. Pero más que eso, te debo mi respeto. Lo que hiciste, regalar tu herencia para ayudar a desconocidos, es el tipo de filantropía que esta familia ha dicho valorar por generaciones, pero, miró a Patricia, la hemos convertido en prestigio. En poner nuestros nombres en edificios. Tú entendiste lo que nosotros olvidamos. Extendió la mano. Yo se la estreché. Me gustaría añadir algo a tu donación, continuó. Otros $2 millones, dados en tu nombre y en el de tus padres. El Fondo de Becas Familia Reyes. Para estudiantes de familias inmigrantes que busquen carreras en el servicio público. Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas. Richard, no tienes que. Lo sé. Quiero hacerlo. Y lamento que me haya tomado tanto tiempo ver quién eres en realidad. Patricia seguía sentada, con el rostro ceniciento, mirando la mancha de vino que se extendía por el mantel. Cuando por fin levantó la vista hacia mí, tenía los ojos húmedos. He sido cruel contigo, susurró. Sí, respondí. Lo has sido. No sé si pueda cambiar. No sé si pueda ser mejor. Entonces no lo hagas por mí, dije. Hazlo por tu nieta. Porque te prometo, Patricia, que ella va a aprender sus valores de alguien. Prefiero que sea de una abuela que eligió crecer, y no de una abuela que no pudo hacerlo. David ya estaba a mi lado, con un brazo alrededor de mi cintura y la otra mano sobre mi vientre. Nunca me había sentido tan orgulloso de ser tu esposo, susurró. Caroline se levantó. Yo quiero igualar la donación de papá. ¿Andrew? Andrew asintió rápidamente. Lo mismo. Madison y yo también la igualamos. Eso hace un total de $8 millones, dijo Richard, con asombro en la voz. La iniciativa más grande en la historia de la fundación. No, dije con firmeza. No son 8 millones en nombre de los Montgomery. La mitad va al Fondo de Becas Familia Reyes. La otra mitad se reparte entre los programas que ya están haciendo el trabajo, los centros de salud comunitarios, los programas extraescolares, los bancos de alimentos. Donaciones anónimas, sin placas, sin galas. Solo ayuda. Miré alrededor de la mesa a esas personas que me habían menospreciado durante 3 años. Eso es lo que mis padres querrían. Eso es lo que mi abuela querría. Y eso es lo que su nieta va a aprender, que la verdadera riqueza no se trata de cuántos edificios llevan tu nombre. Se trata de cuántas vidas cambias cuando nadie está mirando. Patricia se levantó despacio. Caminó hacia mí, por un momento, pensé que diría algo hiriente, alguna última frase para recuperar su poder. En cambio, hizo algo que jamás esperé. Me abrazó.
Enséñame, susurró contra mi hombro. Enséñame a ser mejor. Y ahí, de pie en ese comedor ostentoso, rodeada de personas que durante años me hicieron sentir pequeña, sentí que algo cambiaba, no solo en ellos, sino también en mí. Porque a veces el regalo más grande no es el dinero que das. Es darle a las personas la oportunidad de convertirse en quienes siempre pudieron haber sido.